Bueno, vamos a crear un pequeño ejemplo de autenticación. Para ello, bueno, tenemos corriendo el champ que tiene Apache y MySQL y vamos a partir creando una pequeña base de datos. Entonces le vamos a llamar tienda. Vamos a crear una tabla llamada usuario y acá vamos a tener un ID, vamos a tener el nombre del usuario, vamos a tener el email, vamos a tener el password. Entonces el usuario se va a loguear con el email y con el password, obviamente. El ID va a ser la clave primaria, el nombre va a ser un varchar de, de 100 caracteres, el email también y la contraseña 200. Guardamos, vamos a agregar ahora un par de datos, vamos a insertar el nombre, Juan Pérez, el email, jperez@mail.cl, el password 123, pero este password lo vamos a encriptar con un MD5 y, y vamos a crear otro, María González, M González arroba mail.cl y el password también va a ser 123 y también va a estar encriptado. Esto es para evitar que esté el password directo en la base de datos. Entonces vamos a ver que ahora tenemos dos datos: Juan Pérez, María González, sus correos y los passwords, que son 123, pero en realidad acá nosotros lo vemos como un hash. Nos vamos a ir ahora al NetBeans y vamos a conectar nuestra base de datos con Payara. Tiene que estar corriendo. Vamos a la consola de administración. Nos vamos a JDBC, al conexión, al pool connection y vamos a crear acá un nuevo pool que le vamos a llamar tienda, que va a ser de tipo connection pool y que va a ser con MySQL. Vamos a cambiar el driver de conexión por no, este no es. Vamos a usar jdbc no, com.mysql.jdbc.mysql data source. Los datos de conexión, el password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos son los datos que yo tengo en mi equipo. El nombre de la base de datos le pusimos tienda. El servidor es localhost. El data source name es el que acabamos de escribir arriba. El usuario, en mi caso es JCP. Y el puerto normalmente es 3306, pero en mi caso es 3307. Vamos a probar esto haciendo un ping. Y el nombre está correcto, o sea, está incorrecto. Con MySQL, CJ, JDBC. Ah, ya. Vamos a ocupar con MySQL tienda. Tenía mal escrito source, tenía con 2O. Vamos a corregir ese y vamos a corregir también en las propiedades. Estaba source con 2O. Vamos a probar ahora. Ping. Ya, ahí está correcto el ping. Entonces tenemos nuestro pool de conexiones y vamos a ir al resource. Entonces vamos a agregar uno nuevo. Le vamos a poner JDBC. ¿Cómo lo usamos esto? Tienda. Y vamos a usar tienda pool.
Ok, estamos ok con nuestro JNDI para poder conectarnos a la base de datos. Nos vamos a volver ahora y vamos a crear una nueva conexión. Acá hay que darle, si es que no lo tienen agregado, el conector de MySQL de Java. Vamos a dar el localhost, el puerto 3307. La base de datos se llama tienda. El usuario se llama JCP. Y el password 123456. Este es el password de la base de datos. Vamos a probar la conexión. Dice que está ok. Finalizamos. Y le voy a aprovechar de cambiar el nombre acá. MySQL tienda. Si entramos, vamos a ver tienda y lo voy a dejar como por defecto. Y acá debería estar la tabla usuario que acabamos de crear. Ok, ahora vamos a ir a crear un proyecto. Entonces vamos a crear un proyecto nuevo. Java with Maven, Web Application. Le vamos a llamar JCP login. Y vamos a sacar el package. Vamos a usar Payara Server y vamos a usar Java EE. Esperamos que se cree el proyecto. Y vamos a empezar a trabajar. Tenemos que agregar las dependencias, tenemos que hacer la persistencia. Y vamos a empezar a construir desde el DAO hacia abajo. Entonces, tenemos nuestro proyecto creado. Vamos a agregar las dependencias primero. Necesitamos agregar, para trabajar con JPA, la persistencia de JavaX. Recuerden usar control espacio, persistencia JavaX, persistencia API y la versión 2.2. Voy a copiar esto y vamos a agregar también el Eclipse Link, Eclipse Persistence, Eclipse Link, recuerden siempre autocompletar, y 279. Y finalmente vamos a agregar el conector de MySQL. MySQL Connector Java. Ok. Entonces tenemos ya conectado. Vamos a ir ahora a agregar en Other Source, los resources, metainf, el archivo de persistencia. Entonces tenemos un archivo de persistencia, a este le vamos a llamar tienda PU. Y tenemos que definir qué tipo de persistencia vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con JTA. Entonces vamos a decir transaction type JTA. Y vamos a definir con qué data source vamos a utilizar. JTA data source. Y si autocompleto me va a mostrar los que tengo en Payara, y acá el que vamos a utilizar, el que creamos recién, que es JDBC tienda. Entonces tenemos nuestra persistencia creada, tienda PU. Tenemos las dependencias, tenemos la persistencia, vamos a crear la clase. Vamos a crear una entity class from database. Acá va a buscar todas las tablas que están acá, y la que queremos es cliente, no, es usuario. Vamos a agregar usuario. Va a crear la clase usuario. Le vamos a decir que ocupe algunas query name. El package va a ser models
no vamos a necesitar el JXAD, que en vez de colección que use un listado, y no vamos a usar los nombres de las columnas y vamos a usar default si es posible. Entonces en el package modelos vamos a tener ahora nuestra clase usuario. Y esta clase usuario le vamos a agregar un constructor nuevo, insert code, que vamos a tener el ID no lo vamos a utilizar porque lo tenemos autonumérico, el nombre, el email y el password. Entonces tenemos la clase usuario. Vamos a empezar ahora a trabajar con el acceso a datos. Estos dos no los vamos a ocupar, los podemos eliminar. Vamos a crear una interfaz. Y este va a ser usuario DAO, Data Access Object. Y lo vamos a agregar al paquete datos. Acá lo único que vamos a necesitar por el momento en este DAO va a ser el poder buscar un usuario. Entonces vamos a hacer un método público que retorne un usuario. Recuerden autocompletar para que aparezca el dato que necesitamos. Le vamos a llamar getUsuario y va a recibir un usuario que lo va a buscar. Eso es todo lo que vamos a necesitar en el DAO. Cuando nosotros lo implementemos, vamos a tener que definir ahora una clase, Java Class. Le vamos a poner usuario DAO Implementation. Y acá vamos a implementar el DAO. Entonces este va a ser un OJB que va a ser stateless. Faltó ahí la arroba. Autocompletar, stateless. Y le vamos a decir que esto implementa usuario DAO. Cuando le ponemos que implementa me va a salir un error porque tengo que implementar efectivamente los métodos. Y para implementar este método vamos a necesitar acá conectarnos ya a la persistencia. Entonces vamos a usar la notación de persistence context. Y tenemos que darle la unidad que vamos a trabajar. En este caso, unit name va a ser, autocompletamos tienda PU, que es la que tenemos definida. Y vamos a trabajar con el Entity Manager EM. Entonces ahí tenemos definido la conexión y ahora basta ocuparla. Entonces vamos a retornar el Entity Manager. Vamos a decirle que encuentre el usuario.class y el dato para buscarlo va a ser usuario.id. A ver, el ID. Bueno, si lo buscamos por el ID, vamos a necesitar buscar acá por el email. Ya, el email no es clave primaria. Entonces vamos a tener acá el getUsuario con el ID. Y vamos a necesitar otro método para poder obtener el usuario. GetUsuario by email. Y acá lo que vamos a tener es poder buscar los datos del usuario, pero a través del correo electrónico. O sea, en el caso del login, lo vamos a hacer directamente a través del correo electrónico. Entonces, para implementar esto, vamos a ir acá. Nuevamente me va a pedir que implemente el método faltante. Y para buscar el usuario por correo, lo que vamos a tener es hacer una query. Y esa query va a ser el Enterprise Manager. Create query. Y lo que necesitamos hacer es que busque de usuarios
donde el email sea igual al email. Voy a revisar si le pusimos email. Email, sí. Y luego a esta query le vamos a pasar un parámetro. Y el parámetro que le vamos a pasar es el email. Y va a ser acá usuario.getEmail. Y finalmente vamos a retornar el enterprise, perdón, la query .getSingleResult. Eso es un objeto, así que tenemos que castearlo a usuario. Entonces ahí deberíamos estar buscando el usuario por email. Entonces tenemos el DAO y la implementación. Vamos a crear ahora una nueva interfaz y este va a ser usuario service y el paquete va a ser servicio. Entonces acá en el service vamos a tener la implementación de los objetos que queremos y vamos a tener casi los mismos métodos. Entonces public, vamos a retornar un usuario, se va a llamar buscar usuario y va a recibir un usuario llamado usuario. Y también vamos a tener el método buscar usuario por email que va a recibir el usuario. Una vez que tengamos la implementación lista, vamos a tener que, que tengamos la definición, vamos a hacer la implementación. Entonces nuevamente acá es usuario service implementation. Acá le vamos a decir que esto va a implementar usuario service y me va a pedir obviamente implementar los métodos abstractos. Acá para trabajar con el usuario service vamos a necesitar el DAO, entonces vamos a hacer un inject de usuario DAO y lo vamos a dejar privado. Y este método va a ser el que vamos a utilizar para realizar nuestras operaciones. En este caso, para el buscar usuario, vamos a retornar el usuario DAO.getUsuario. Y para retornar el usuario por email, el usuario DAO.getUsuario by email. Ya. Entonces tenemos nuestra clase de datos y tenemos nuestra clase de servicio. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a utilizar esto. Vamos a trabajar desde el index. Vamos a hacer una página de administración que va a estar protegida, que no debería poder ingresar si es que no estoy logueado y que si me logueo me va a permitir ingresar. Entonces vamos a partir con el index. Le voy a agregar un poco de el Bulma para agregar un poco de interfaz a esto. Start CDN, vamos a ocupar este link y lo vamos a agregar al header. Entonces esto va a ser nuestra tienda. Y vamos a agregar class container. Vamos a ver cómo se ve esto.
Se ve súper chiquitito el Hello World. Entonces vamos a agregarle directamente este va a ser class título is one, creo que ahí se ve más grande ya. Y vamos a agregar un div class container y el otro es content, creo. Vamos a ver. Ya, bueno, no cambia mucho, pero ahí está. Vamos a agregarle un pequeño mensaje hasta el Bulma. ¿Qué elementos podemos poner? Notification. Entonces vamos a agregar una notificación azul. Solamente para... Este va a ser el home. El botón para eliminar no lo vamos a necesitar. Y acá le vamos a poner bienvenido a nuestra tienda. Y vamos a agregarle un botón o un link. Todo esto uno para adentro. Y vamos a agregar un href que me mande a admin. Y esto va a ser administración. Y le vamos a poner clase button. Button is info. Ya, bueno, todo muy verde. Is link. Ya. Entonces ahí tenemos el home, bienvenido a nuestra tienda, y un botón de administración que nos va a mandar admin, que todavía no tenemos implementado. Entonces para llegar a admin vamos a hacer ahora un servlet. Se va a llamar admin servlet. Y el package va a ser web. Y el handler, el patrón va a ser admin. Entonces una vez que nosotros lleguemos acá, voy a limpiar un poco acá, que tiene un montón de código. Vamos a dejar el get. Ya que en el get lo que vamos a hacer es reenviar request.get request dispatcher. Vamos a mandar a admin.jcp. Ya. Y acá deberíamos llegar a nuestra página de administración. Entonces vamos a crear un JCP que se va a llamar admin.jcp. Y el admin.jcp básicamente es por el momento lo mismo que el index.jcp. Pero le vamos a poner admin. Bienvenido a nuestra tienda. Y le vamos a agregar un botón para salir, que no va a funcionar por el momento. Entonces de administración llegamos a la parte de admin y en admin podemos apretar logout. Vamos a poner is danger para cambiar el color a rojo. Y con eso debería llegar al home.
Entonces, en la administración voy a hacer lo que yo quiera de administrar. Esa es nuestra interfaz genérica. Ahora, la parte de administración debería estar protegida por contraseña. Yo no debería llegar y poder entrar a la administración. Entonces lo que vamos a hacer es poner entre medio una barrera que valide si es que efectivamente estoy logueado o no. Entonces, en el servlet, cuando yo voy a entrar, antes de entrar a la administración, lo que voy a hacer es utilizar primero del request get session. Entonces voy a obtener una sesión. Y a esta session voy a sacar de acá el objeto usuario. Entonces getSession.getAtributo usuario. Esto me dice que los tipos no son compatibles. Esto es un objeto y entonces tengo que castearlo a usuario. Entonces voy a tener el objeto usuario en memoria. ¿Qué puede pasar con ese objeto usuario? Ese objeto usuario puede existir o puede no existir. Obviamente la primera vez no va a existir. Entonces cuando nosotros recuperemos este objeto, tengo que ver si efectivamente existe o no existe el usuario. Entonces preguntamos si es que el usuario es nulo. Y si es que el usuario es null, significa que no existe. Entonces lo que hacemos es mandar un request dispatcher y lo vamos a mandar al login.jcp. Entonces, si es que el usuario no existe, lo voy a mandar al request dispatcher. Entonces acá capturo el usuario de la sesión. Si no existe, se envía al login. Este login no existe todavía, lo vamos a crear. JCP, le vamos a poner login. Nuevamente voy a copiar y pegar. Entonces este va a ser el login. Y vamos a probar el código. Entonces ahora del home, si yo quiero ir a administración, ya no llego al admin, sino que llego al login. ¿Por qué? Porque el admin lo interceptó, se dio cuenta que no existía ese usuario en la sesión, entonces me mandó a parar al login. Y acá dentro del login lo que vamos a hacer es primero vamos a crear nuestra interfaz. También voy a ir al Bulma a sacar un formulario. Form. Acá hay uno. Email, password, login. Perfecto. Copiamos. Y me voy a ir al login. Content, el login. Y vamos a agregar el formulario. Y dentro del formulario el código. Veamos cómo se ve esto. Entonces ya tiene cara de login. El email y el password. Y un botón login. Entonces lo que vamos a hacer es ese formulario lo vamos a reenviar a una página que nos va a hacer la pega del login. Entonces el método va a ser post y el action
lo vamos a lo vamos a mandar directo a login. Ese login todavía no está creado, entonces vamos a crear otro servlet que se maneje, que haga esa pega. Entonces le vamos a llamar login servlet o, out server. En el fondo la pega de este servlet va a ser manejar el acceso de usuario. Entonces le vamos a poner login servlet, el package web, y el patrón va a ser login. Igual que recién, voy a eliminar un poco de código. El doGet no lo vamos a ocupar, vamos a ocupar el doPost porque llegan los datos por post. Entonces, vamos a tener el login servlet en el post. Si es que ahora llegamos acá, deberíamos llegar a una página en blanco. Entonces tenemos ahí la página en blanco del servlet. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este servlet? Lo primero que vamos a hacer es capturar los datos desde el formulario. Entonces vamos a necesitar el email y vamos a necesitar esto va a ser del request get parameter email y lo mismo pero el password. Tenemos que asegurarnos los nombres de las variables que sean las que necesitamos. Entonces en el login, en el input, este no tiene ningún nombre. Entonces le vamos a agregar acá name, email, y el password tampoco tiene nombre, name, password. Ya. Vamos a recargar esto. Entonces en email vamos a poner prueba@mail.cl y el password 12345. Ya, no vemos nada. Servlet. No, en el login servlet. Entonces una vez que tenemos estos datos, los voy a tirar al debug para ver si efectivamente están funcionando. Entonces el email va a ser email y el password va a ser password. Voy a ejecutar esto de nuevo. Vemos acá si es que estiró algo pantalla y ahí tenemos email prueba@email y password 12345. Ya, entonces tenemos los datos listos ahí, que será la primera parte, capturar los datos desde el formulario. Una vez que tenemos los datos del formulario, vamos a tener que ir a buscar los datos del usuario con ese email. Entonces vamos a necesitar trabajar con el cliente service. Entonces vamos a inyectar acá el objeto que estamos utilizando, que se llama private usuario service. El usuario service, recién le dije cliente service. El usuario service va a ser el que nos va a permitir traer el usuario de la base de datos. Entonces vamos a decir usuario igual a usuario service punto buscar usuario por email. Y a este le vamos a dar el email. Voy a agregar el usuario del model y email. No email, tengo que mandarle un objeto usuario.
Entonces acá va a ser un new usuario que necesitamos el nombre, email, el tree. Voy a hacer uno con solo el email. Clase usuario. Entonces vamos a hacer un constructor nuevo. Que reciba solo el correo. Ya. Y voy a aprovechar de cambiar el método toString para poder ver los datos del usuario en pantalla. Entonces, nuevo usuario. Ahora tengo el usuario que recibe solo el correo. Y ese usuario se lo pasamos a buscar y ese debería retornar el usuario. Entonces va a mostrar usuario y el usuario. Como lo hicimos el método toString, no tengo que hacer el get nombre o get nada, solamente imprimo el objeto. Y vamos a recompilar todo y probar. Entonces, veamos si tenemos algún error. Dice, no se puede enviar antes de hacer un commit. ¿Qué commit de qué cosa? Ya estamos en el home, voy a ir a administración. El admin no me deja entrar, me manda el login. Acá voy a usar mail. mail@mail.cl, password 12345. Tenemos usuario donde tenemos un error en el email. Email no está definido en el from. Vamos a ver dónde está el usuario implementation. Usuario donde email, usuario usuario where u.email. A ver. Single result no retornó nada. Ah, ya. No encontró el usuario porque ese usuario no existe. Entonces vamos a probar con un usuario que exista para ver si es que efectivamente está. Entonces TJ Pérez un 2 3. Ya no tenemos nada acá y está mostrando, ahí está, el email, el password y el usuario. El ID1, nombre Juan Pérez, el email J. Pérez y el password, si se fijan, es el hash que habíamos guardado. Pero nuestro password acá es 123, no está encriptado. Entonces lo que vamos a tener que hacer es encriptar ese password. Vamos a ver qué pasa si es que el usuario no existe. ¿Dónde estoy? Login servlet. Entonces primero, si el usuario es nulo, significa que el usuario no existe, no lo encontramos. Entonces lo que vamos a hacer ahí es retornar directamente al login de nuevo. Request.setAtributo, le vamos a mandar un error y acaba de decir usuario no encontrado. Y después de nuevo el request dispatcher, get request dispatcher, tenemos que mandar a login.jcp
punto forward request y response. Si es que el usuario sí es nulo, bueno, en este caso el usuario sí lo encontramos, entonces no es nulo, entonces no me va a devolver. Vamos a probar con un mail que no exista. Ya, entonces tenemos el error del get single result porque no está encontrando a nada. Nos vamos a volver a el usuario, a la implementación, y acá en la implementación vamos a agregar el que está fallando. Esta query retorna el usuario con el email. El problema es cuando no encuentra el email, acá se cae. Entonces lo que tenemos que hacer es agregar un try and catch. Try catch. Intente hacer esto. Intenta hacer la query. El usuario, si es que lo encuentra, todo bien. Y si es que no lo encuentra, la excepción que tira se llama no result exception. Eso es que no encontró ningún resultado. Y si no encontró ningún resultado, retornamos null. Ejecutamos esto. Vamos a administración. Me pide un correo. Mail arroba mail.cl password 123. ¿Dónde está el mouse? Y me mandó acá de vuelta de nuevo. La diferencia es que ahora debería haberme mandado de vuelta con un mensaje que se llama error. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de mostrar ese error en pantalla. Dentro del form vamos a utilizar el mismo objeto que viene desde el servlet, y ese mensaje lo vamos a mostrar en pantalla en caso de que sea necesario. Entonces tenemos el botón login y vamos a preguntar, vamos a agregar una condición. Vamos a evaluar si es que existe el mensaje error. Si es que existe el mensaje de error, lo que vamos a hacer es mostrarlo por pantalla. Entonces dice usuario no encontrado. Y lo vamos a agregar un poco, un div. Class notification. Y le vamos a poner que sea danger, para que sea con rojo. Ya. Usuario no encontrado. Entonces si yo escribo algún mail acá que no está, me va a salir que el usuario no está. Bien. Seguimos. Si es que el usuario no está, me salgo. Si es que el usuario sí está, voy a cambiar esto. Ahora, si es que el usuario sí está, vamos a hacer primero eso. Y si es que no, me voy a salir. ¿Qué pasa si el usuario sí existe? Tenemos que ver ahora que la contraseña sea la misma del usuario. Porque existe el correo, pero nadie me dice que es el mismo usuario que estamos utilizando.
Entonces lo que vamos a hacer es, una vez que encontramos el usuario, voy a encriptar la contraseña que tenemos acá. Y para esto usamos el message digest, que es parte del nivel de seguridad. Con esto vamos a utilizar el algoritmo MD5, que va a ser el mismo que tenemos en la base de datos, y le vamos a decir que transforme el objeto que se llama password. Y esto tenemos que utilizarlo por byte y que sean UTF-8, que es el carácter que nosotros utilizamos normalmente. Esto retorna punto y coma esperado. S con S, creo que me sobra uno. Ya, me pide que lo agregue dentro de un try catch. Ya, y esto retorna un objeto de qué tipo? String byte. Entonces esto va a ser de tipo byte. Me perdieron. Ahí está, byte. Y una vez que tengamos el byte, tenemos que transformarlo a string. Entonces acá sería el password encriptado. Va a ser igual a aunque tenemos que usar un data type converter. Data type converter. Esto recibe un byte. Y lo voy a dejar en uppercase para que quede todo en mayúscula. Ahí tenemos el password encriptado. Entonces lo voy a mostrar por consola. Pass encriptado. Y este sería el password encriptado. Entonces tenemos... estamos mostrando ahora el email, el password y el usuario. El usuario ya no lo vamos a ocupar todavía. Probemos. Vamos a ir a administración. Nos manda el login. Acá dijimos que era jperez@mail.cl y el usuario, el password era 123. Usuario no encontrado. A ver. Password encriptado 123. No está encriptando el password. Password byte, password encriptado, password. Está bien. Acá tengo que poner password encriptado. Entonces nuevamente para evitar no estar escribiendo esto a cada rato, lo que podemos hacer es en el login, solamente a modo de prueba, cuando estamos trabajando, agregamos value y ponemos el correo que queremos. Y en el password, value 123. De esta forma, cuando yo entre a esta página, debería venir ya precargada. Entonces no tengo que estar escribiendo a cada rato el correo y el password. Todavía no me está retornando bien, pero quiero ver el password. Entonces ahí dice el email y el password encriptado. Entonces ahí tenemos ese password encriptado que es el 20 y algo y que debería ser el mismo que está en la base de datos. Entonces si lo revisamos es el mismo, pero
con mayúsculas. Ya. Voy a dejarlo como estaba, que lo sobreescribí. Entonces, una vez que tenemos el usuario y el password encriptado, tenemos que avisarnos. Entonces, ¿qué pasa? Si es que tenemos que preguntar acá. Sí, mi password es iguals al password encriptado punto to uppercase para que sea con mayúscula. Si son iguales, todo ok. Significa que está ok, que se puede ingresar. Entonces vamos a guardar el usuario en sesión. Al request vamos a pedirle la sesión, get session, y vamos a setear un atributo. El atributo va a ser el usuario y le vamos a dar el objeto usuario. Y una vez que guardamos el usuario en la sesión, nos vamos a mandar al admin, por fin. Si es que el usuario no es el correcto, este if no se va a ejecutar, me voy a salir del try y voy a mandar de vuelta al login con el usuario fallido. Entonces jpérez 123 me debería mandar esto a la sesión. A ver. Vamos a compilarla de nuevo. jpérez mail.cl. Ya, no me está mandando a la sesión. Veamos qué pasa. Tenemos un error acá. Ah, ya, ahí tenemos el error. Estamos comparando el password, que es el que viene por acá, y en realidad el que tenemos que comparar acá es el password del usuario. Entonces vamos a cambiar este if. Es si mi password encriptado es igual al password del usuario. Password encriptado es igual al password del usuario. Get password punto to uppercase. Ya. Entonces el password que encripté tiene que ser igual al del usuario. Si es que es igual, está ok. Si es que no, me manda de vuelta. Probamos de nuevo. Home al login. Y ahora sí me mandó a la administración. Nos falta implementar el logout, que por el momento no hace nada. Y lo que vamos a hacer es el logout. Sencillamente el logout lo que hace es borrar la sesión. Entonces vamos a hacer logout. Y el logout lo que vamos a hacer acá es session.invalidate para borrarla. Y después response.send redirect, que se vaya al home. Entonces si yo aprieto logout, me manda al home. Si voy a administración, no debería dejarme entrar nuevamente hasta que me autentifique. Si me autentifico, llego bien al login. De acá yo podría llegar al home. Le voy a agregar un botón para ir al home. Admin. Al home. Y el logout me va a mandar a logout.jcp.
Ya, entonces con este me voy al home, voy a administración. Si es que estoy logueado, debería poder pasar directamente a la administración. Entonces veamos el admin, usuario. Si no llega me voy al login. Entonces veamos acá que está mostrando el usuario. Y el usuario está... Estoy en el admin, voy al home, voy al admin. Tenemos un error acá. Type any. Aquí ves instance of. Ya. Eh, no puedo enviar. Sí. Ah, ya, sí, porque tengo más de un request dispatcher. Alcanzó a escribir el nombre de usuario. Usuario nulo. No encontró ningún usuario. Entonces, si no encuentra un usuario, me tiene que mandar al login. Y en el login me autentico. Voy a ir al home, pero me sigue mandando nulo. Veamos dónde está el error. Request get session, get atributo usuario y el login. ¿Dónde lo guardo? Usuario con mayúscula. Tiene que tener mayúscula y minúscula igual. Entonces ahora puedo ir del home al admin porque estoy logueado. En el admin podríamos mostrar quién es el que está logueado. Entonces acá sería bienvenido. Vamos a mostrar usuario punto nombre. Entonces ahí está bienvenido Juan Pérez. Es el usuario que está autenticado. Es el home, me voy a administración, Juan Pérez. Si me voy al logout, me estoy mandando muy atrás. Voy a cambiar el logout para que me mande no, sino que directo al home. Admin, al home, admin logout. Ya llego al home. Si trato de ir a la administración, debería bloquearme. Y si escribo el otro usuario que había, que era M. González, creo que era. Password 123. Bienvenido María González. Entonces ahí tengo la autenticación completa. Ahí estoy autenticado. Me puedo ir al home y puedo volver a la administración sin que tenga que loguearme. Si yo me logueo, trato de ir a la administración, no voy a poder. Si es que yo trato de entrar a la mala a la administración y escribir acá admin.jcp, voy a llegar directo al JCP. Y este JCP también debería validar. Veamos. ¿Qué pasa si le agrego directamente usuario? Esto. Entonces al JCP le vamos a agregar acá una directriz que haga lo mismo. Me falta agregar esto, usuario. Ya.
Y ahora yo debería no poder llegar directo. Si escribo admin.jcp, también me manda el login. Si escribo admin solamente, también me manda el login. Y si me autentifico, puedo llegar a la administración, puedo ir al home y también debería poder llegar si es que escribo la dirección. Si escribo admin, llego bien. Si escribo admin.jcp, también puedo llegar bien. Entonces ahí está Juan Pérez. Si me salgo, entro con la otra cuenta. M. González, password 123. Bienvenido María González. Entonces ahí tenemos la funcionalidad del login. Finalmente, para terminar, voy a sacar en el JCP el valor por defecto y el password por defecto. Entonces ahora tendría que entrar con jpérez mail.cl 123. Si pongo un correo malo, me dice que el usuario no fue encontrado. Y si pongo un correo bueno, jpérez 123, puedo ingresar. Ahí tenemos entonces la funcionalidad de la sesión. Básicamente el que maneja la sesión, el admin servlet, se encarga de ver si es que está el usuario en sesión. Si es que no está, me redirecciona al login. Lo mismo los JCP que queramos bloquear. Pregunta si es que existe el usuario. Si no existe, me manda al login. Y el login lo que hace es capturar el usuario, el password, buscar el usuario si existe. Si es que existe el usuario, encriptar el password, comparar el usuario encriptado con el usuario con el password encriptado. Si está todo ok, me deja pasar al admin. Si es que algo falla, me redirecciona al login nuevamente, pero ahora con un error. Y el login lo que hace es mostrar ese error en caso solamente de que exista con el if. Entonces ahí tenemos la funcionalidad completa de la autenticación con JSP.